Muy bien, 6:31. Buenos días, Gatito Pérez. Me manda a Pensilvania, don Milton Pérez. Le envío un abrazo. Bueno, qué gusto, querida audiencia, qué gusto saludarles en la jornada del día de hoy. Estamos cerrando justamente esta semana de trabajo, esta semana que ha tenido sus altas, sus bajas, sus bemoles, como siempre utilizo yo ese término, ¿no? Para matizar un poquito cómo cerramos esta semana. Cerramos con alegría, hay que decirlo. Yo soy, al menos quien les habla, netamente futbolero. Creo que lo de la selección ayer, marcado por la irregularidad, que uno quiere ver jugar bien a la selección, ¿no? Pero se termina ganando. Un partido durisísimo, porque jugar con Paraguay es duro. Paraguay es un equipo que vino a defenderse, que prácticamente no atacó, que en el trámite de los 90 minutos no inquietó la puerta de Hernán Galíndez. Y Ecuador en el primer tiempo prácticamente no pateó al arco. No le respondieron algunos jugadores al técnico Alfaro, pero tampoco su dispositivo táctico, que lo corrigió para el segundo tiempo. Y en el último tramo, minuto 88, el cabezazo de Torres tras un centro de Pervis Estupiñán, luego de una jugada previa de Junior Sornosa. Muy buena jugada colectiva la del equipo, y después, al minuto 90+5, el golazo de Michael Estrada, guapeando, como decimos en el argot futbolero. Marca el segundo gol. Mucha gente se quedó con el festejo, ¿no? Abrazados ahí jugadores, hinchada, cuerpo técnico, COVID, abrazados ahí en el Estadio Casablanca. Ojalá que eso no le pase factura. Ayer lo comentábamos en la noche con José Antonio, no le pase factura, por ejemplo, a la organización, que esto no sea observado por el COE, más allá de que yo le decía a José Antonio, lo bueno es que en el estadio estaban solo vacunados. Eso es lo bueno, entre comillas. Pero hay que insistir que la vacuna no es que a uno le inmuniza totalmente. La vacuna le permite o le ayuda a protegerse, pero no es que uno automáticamente quede inmunizado con un chaleco antibalas impenetrable. No funciona así. En todo caso, bueno, contentos por el resultado de la selección, cerrando una semana que ha tenido sus altos y sus bajos. Quería empezar tal vez con eso, que es lo más importante de lo menos importante para comentar, porque hay que comentar cosas muy importantes generadas en el curso de esta semana. ¿Cómo cerramos la semana? Hay una declaración que a mí me ha hecho mucho ruido, muchísimo ruido, planteada por el señor presidente de la República. Yo creo, como he dicho a lo largo de esta semana, al hacer un balance de las acciones, anuncios, omisiones, errores que pudo haber cometido el presidente Lasso, hay que hacer un balance integral y no quedarse solamente en que o Lasso me cae bien y todo lo que ha hecho está bien, o Lasso me cae mal y todo lo que ha hecho está mal. Yo creo que hay las cosas que matizarlas, ¿no? Yo he destacado y lo he dicho a lo largo de la semana, yo al menos sí soy de los ecuatorianos que está realmente muy contento, que celebra que el presidente de la República haya cumplido con su oferta de campaña, que fue vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Esa meta se cumplió y eso hay que aplaudir. No nos quedemos en el sesgo de que porque Lasso me cae mal no puedo felicitarlo, o si Lasso me cae bien solo le felicito pero no lo critico. No nos quedemos en eso. Yo creo que de lo positivo es eso es lo más positivo que han dejado sus primeros 100 días, que se cumplieron en el curso de este miércoles, de esta semana, el miércoles pasado que se cumplieron 100 días. Pero luego la semana ha estado acompañada de otras declaraciones, las analizamos ayer en las entrevistas que ha dado el presidente de la República haciendo una evaluación de esos primeros 100 días. Y hay una declaración que a mí me hace ruido, cuando el presidente dice que el más modesto de los ecuatorianos es dueño de un terrenito, una casa, un barco pesquero o una finca. Dice, el más modesto de los ecuatorianos. Yo creo que ahí hay una exageración, con todo respeto lo digo, hay una exageración por parte del señor presidente. Eso no es cierto. No es verdad que el más modesto de los ecuatorianos es dueño de un terrenito. No es así. Yo creo que no va por ahí la cosa. Voy a dar lectura a una nota que encontré en confirmado.net. Dice, el presidente de la República, Guillermo Lasso, sorprendió ayer al país al señalar que el más modesto de los ecuatorianos tiene al menos un bien inmueble y por tanto se justifica la eliminación del impuesto a la herencia. El más modesto de los ecuatorianos es dueño de un terrenito.
es dueño de una casa, es dueño de un barco pesquero, de una finca, dijo en una entrevista con Ecuavisa el presidente de la República. Y se publica justamente algunas reacciones en este sentido. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes son dueños de una casa, de un terreno, de un barco pesquero o de una finca? ¿Cuántos? Ya, pongámonos la mano en el pecho. ¿Cuántos? Yo quisiera, por ejemplo, saber cuáles son las cifras que hoy podría exhibir la autoridad correspondiente. Me imagino que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda debe tener alguna data en ese sentido de cuántas personas tienen vivienda propia. ¿Cuántos ecuatorianos hoy tienen vivienda propia y cuál es el porcentaje del déficit habitacional que tenemos en el Ecuador? Yo, como siempre he dicho, lo he dicho a lo largo de los años, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos permitió a miles de ecuatorianos cumplir el sueño de tener una casa propia. Nos permitió eso. Y está claro que al tener una casa propia, esa casa propia se convierte en un patrimonio para nuestros hijos. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos ecuatorianos son dueños de un terreno? ¿Cuántos ecuatorianos son dueños de una finca? ¿Cuántos pescadores son dueños de un barco pesquero o de una lancha? ¿Ya? Yo creo que la declaración del presidente fue una declaración extremadamente general e inoportuna que no reconoce la realidad. No reconoce la realidad. Y por otra parte nos invita a discutir un tema que, de verdad, yo creo que la discusión sobre el impuesto el impuesto a las, me parece que era impuesto a las herencias, legados y donaciones, así me parece que se llamaba ese impuesto. Para mí no es una discusión de fondo, créanme. Yo creo que el país debería estar discutiendo otras cosas. Yo conozco un montón de gente que no tiene casa propia. Conozco un montón de gente que no tiene un terreno. Conozco un montón de gente que no tiene una finca. Como conozco gente que tiene una casa propia. No se puede comparar, por ejemplo, el patrimonio de un gran empresario con el patrimonio de un trabajador de clase media o con el patrimonio de una mujer jefa de hogar que es madre de 3 hijos, que es la cabeza del hogar y la única que mantiene su hogar y que no tiene una casa propia y que se levanta desde muy temprano, desde las 5 de la mañana para alistar a los chicos para que puedan entrar a clases, que tiene que estar ocupada de sus quehaceres domésticos y tiene que ir a trabajar. Perdónenme, pero esa es la realidad. Creo que no se puede generalizar y ese es el sentido de la respetuosa crítica que estoy haciendo. No se puede generalizar. Es falso que el más modesto de los ecuatorianos tenga una casa, una finca, un terreno, un barco. Yo creo que no va por ahí la cosa. Con todo respeto, señor presidente, no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Sí, habemos quienes somos de clase media y felizmente por el BIES logramos tener un patrimonio, un bien inmueble. Muchos hacemos un esfuerzo, créanme, tremendo para poder tener un auto, un vehículo. Pero somos la minoría, pues. En Quito, por ejemplo, el 70% de los ciudadanos no tiene vehículo propio y necesita desplazarse en transporte público. Yo nunca estaré de acuerdo con la generalización y por allí va el sentido de esta crítica totalmente constructiva que estoy haciendo. Totalmente constructivo. Para mí, el tema del impuesto a las herencias, legados y donaciones es un tema totalmente epidérmico que no ataca los temas de fondo. Por ejemplo, yo quisiera que el señor presidente de la República, que el entorno gubernamental, comenten o hablen o muestren su preocupación sobre lo que está pasando en los aeropuertos de Quito, de Guayaquil y de La Tacunga. Porque tenemos otra vez una oleada de gente que está abandonando el país. Tenemos un montón de gente. Aquí, por ejemplo, hay una nota del Comercio.
Ecuatorianos que viajaron como turistas están retenidos en un aeropuerto de México. Esta es una nota que fue publicada hace 2 días en Diario El Comercio. A 4 días de que entre en vigencia el visado de ecuatorianos a México, aumenta el movimiento de viajeros y los controles en los aeropuertos internacionales de ese país. Hay ecuatorianos retenidos, decía la nota publicada por la colega periodista Lineida Castillo. Según información de varios familiares de Azuay, son más de un centenar de compatriotas que han sido retenidos en los últimos 3 días cuando desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en condiciones de turistas. En ese grupo hay abuelos y madres con menores de edad que pernoctan hacinados. Sin el distanciamiento físico que demanda la emergencia sanitaria por el COVID-19, ellos temen un contagio del virus. Algunos descansan en el piso sobre esponjas o frazadas. Algunos, como Antonio, dice la nota, han logrado comunicarse con sus familiares y otros no. Entre ellos también se prestan los teléfonos para llegar con su mensaje a sus allegados. En el grupo hay personas de las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Chimborazo y Morona, Santiago. Vean, cuando yo leo Azuay y Cañar, automáticamente me teletransporto 22 años atrás, a 1999. Me teletransporto a 1999, exactamente igual. Y varios de mis colegas a lo largo de los años se desplazaron hasta las provincias del Austro, hasta Cañar y Azuay a hacer reportajes, donde, por ejemplo, hay cantones que quedaron abandonados. Hay historias de cantones que quedaron abandonados porque los padres se fueron. Los hijos quedaron bajo la crianza de los abuelos. Hay casos de hijos que no conocieron a los padres porque los padres migraron. Esto pasó en el año 99. Para quienes desconocen la crisis financiera, la crisis económica del año 99 en el Ecuador, o para quienes dicen que no, que esa crisis fue así nomás, pues que no se compara a lo que estamos viviendo. No tenemos memoria a ratos, o tenemos memoria selectiva, como yo siempre digo. Esto se está reproduciendo otra vez. O sea, no seamos impasibles, ecuatorianos, ecuatorianas, querida audiencia, no seamos impasibles. Dice la nota, hasta la mañana del martes 31 de agosto, la Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no tenía información sobre esta situación. No nos han comunicado nada, dijo la coordinadora zonal, Ingrid Ordóñez. Según ella, el cónsul de Ecuador en Monterrey no les ha informado de este particular, ni tampoco han llegado familiares a solicitar ayuda. En lo que va de este año, dice la nota del Comercio, un promedio semanal de 135 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos, según los datos de Movilidad Humana. Promedio semanal de 135 migrantes deportados desde Estados Unidos. La mayoría son detenidos por la patrulla fronteriza en condiciones de indocumentados o se han entregado a migración. Estos vuelos llegan todos los viernes solo con deportados y con la máxima capacidad que tienen los aviones. Hay ocasiones en que llegan 2 vuelos, como ocurrió el viernes 27 de agosto. Llegó un vuelo con 135 familias migrantes y otro de 65 con adultos en general. En lo que va de este año también hay el registro de 35 migrantes desaparecidos en la frontera entre Estados Unidos y México, de los cuales 20 han sido resueltos, encontrados vivos o fallecidos. También hay 35 fallecidos, la mayoría al cruzar la frontera, y unos pocos que vivían en Estados Unidos en condiciones de indigentes. Esto que estoy leyendo, y felicito a Diario El Comercio por abordarlo, porque El Comercio es uno de los pocos medios que sí está abordando esta problemática. Esto lamentablemente no está siendo abordado en la generalidad por los medios de comunicación. Esto es un tema de fondo. Y esto tenemos que discutir. Esto tenemos que discutir. Este es un tema de fondo. Este es un tema de fondo. Y sobre esto tiene que haber una discusión nacional general, empezando por el propio presidente de la República, sobre lo que está pasando con la migración. Sobre esto que estoy leyendo en este momento. Sobre el drama de la migración. Pues yo les digo, no seamos impasibles. No seamos poco empáticos. Hay una realidad en este momento en la República, fruto de la crisis económica, que ya venía
enfrentando el Ecuador, que se agudizó en el contexto de la pandemia, porque hay quienes no entienden o minimizan las miles de personas que se quedaron sin trabajo en el contexto de la pandemia, las empresas que tuvieron que cerrar porque no lograron capear el temporal, hay otras que tuvieron que modificar incluso su giro de negocio para poder sobrevivir en el contexto de la pandemia. Todo esto es una causa que provoca la consecuencia hoy de gente que quiere abandonar el país. Y esto necesita una respuesta del poder político, del poder público. Aquí nos pasamos hablando de las broncas de los políticos que al común de la gente le vale un pepino. No le interesa al común de la gente. Créanme, al común de la gente lo que le interesa es tener trabajo, para que a través del trabajo pueda ganar un sueldo, para que a través de ese sueldo pueda ir a la tienda y comprar, y con lo que compra llegar a su casa y parar la olla. Eso le interesa al común de los ecuatorianos. A los ciudadanos de a pie no les interesan las broncas políticas. El ciudadano de a pie se espeluzna, se fastidia, se molesta, se indigna con escándalos de corrupción que hoy están siendo investigados, en donde están vinculados aparentemente legisladores o asesores de legisladores. U otro tipo de investigaciones o de denuncias que se están generando en estas horas. Eso le indigna al ciudadano de a pie. Pero al final termina indignándose, pero en su cabeza, el ciudadano común y corriente lo que quiere es trabajar, lo que quiere es producir, lo que quiere es asegurar que llega el fin de mes y que va a tener su remuneración y que con esa remuneración podrá satisfacer en algo sus necesidades básicas. Podrá tener para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el arriendo, porque seguramente no tiene un techo propio. Por eso yo digo, es imposible avalar una declaración como la del señor presidente de la República porque parte de una generalización que es irreal. No es cierto que el más modesto de los ecuatorianos tenga una casa, tenga un terreno, tenga una finca o tenga un barco. No es cierto eso. No es cierto eso. No funciona así. Yo creo que ahí hubo un desatino por parte del señor presidente de la República. Y yo invito a las autoridades del gobierno, respetuosamente, como siempre lo hago en este espacio, a atacar estos temas de fondo. ¿Qué está pasando con la migración? ¿Por qué hay ecuatorianos que desesperadamente hoy están reproduciendo las prácticas del año 99? Endeudarse con coyoteros, vender sus cosas y tratar de llegar a otro país porque aquí no encuentran oportunidades de trabajo. ¿Cuál es el camino? Porque creo que también, seamos claros, en 100 días no se pueden solucionar los problemas. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. En 100 días no se pueden solucionar los problemas, pero en 100 días puedes entender o conocer más o menos una orientación, un camino. Y ese camino es el que todavía no lo hemos visto. Es lo que yo vengo alertando, lo vengo mencionando desde hace varias semanas. En lo personal, les doy mi criterio, en lo personal, yo todavía no tengo claridad sobre el plan económico del gobierno del presidente Lasso, sobre el Plan Nacional de Desarrollo que todavía no existe. El otro día ha ido a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional el secretario nacional de Planificación, el economista Jairón Merchán, y leí un tuit de la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, la asambleísta de Pachacuti, Mireya Pazmiño, cuestionándole al funcionario, señalando que no tuvo ninguna información, que incluso utilizó la ironía para expresarse en la mesa legislativa, evidenciando que no hay un plan nacional de desarrollo. Evidenciando aquello. Mi cuestionamiento es ese. Yo sería estúpido, perdón que lo diga de esta manera, sería estúpido
pensar que en 100 días se puede solucionar todos los problemas. Es absurdo. Más allá de los famosos 100 minutos que mencionó el presidente de la República, que fue otra declaración desatinada como candidato. Siempre digo yo que una cosa es con guitarra, otra con violín. Ni en 100 minutos ni en 100 días. Pero en 100 días uno ya más o menos encuentra o debería encontrar un norte. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál va a ser el modelo económico? ¿Qué planteas en materia laboral? ¿Qué planteas en materia de seguridad social? Un norte. Yo ese norte todavía no lo tengo claro. Les doy mi criterio, totalmente mi criterio. Cada uno de ustedes tendrá su propia valoración. Como siempre, lo hago con el respeto debido en el ejercicio de mi libertad de expresión. Sobre este tema que acabo de leer, yo insisto, poco se está abordando. Créanme, yo estoy sorprendido de que no estemos discutiendo masivamente en el Ecuador el retorno del drama de la migración. Me envía el querido Andrés Reliche una referencia, ¿no?, de Diario El Comercio sobre este tema, porque el señor presidente de la República le concedió una entrevista a Diario El Comercio. Creo que fue el colega Gonzalo Ruiz Álvarez el que entrevistó al presidente Lasso. Y le preguntaron sobre la salida de ecuatorianos al exterior. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Lasso? Dice El Comercio: ante la salida de ecuatorianos al exterior, Lasso cree que se debe echar a andar toda la estructura para crear oportunidades a través de la facilitación del emprendimiento y leyes que estimulen el empleo. 8 millones de ecuatorianos forman parte de la población económicamente activa, de ellos no tienen empleo 5 millones. Se acabó. Esa fue la respuesta del señor presidente de la República, al menos eso es lo que publica El Comercio. De acuerdo. Ya, eso es lo que se quiere hacer. Ya. Se debe echar a andar toda la estructura para crear oportunidades. ¿Cuándo, señor presidente? Solamente tenemos que estar esperando la ley que el gobierno va a enviar a la Asamblea Nacional, que es esta ley de oportunidades o la ley llamada Creando Oportunidades. ¿O qué más? Porque no cometan el error, autoridades, de venderle al país la idea de que con las leyes se solucionan los problemas. La ley per se no soluciona un problema. Este país tiene un montón de leyes. La ley per se no soluciona el problema. Por sí sola no lo hace. La ley es una herramienta que debe ir acompañada de otros elementos de política pública. No basta solamente con ir a la Asamblea a presentar un proyecto de ley y esperar que los legisladores lo aprueben. No basta con eso. Debe ir acompañada de toda una política pública para crear empleo. Debe ir acompañada de la ley, las herramientas, obviamente, que pueda generar la ley, la política pública que debería ser de estímulos al sector privado para contratar. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del sector público? ¿Qué va a pasar con la seguridad social? ¿Cómo estimulamos los nuevos emprendimientos? ¿Cómo finalmente quedará el tema de la jubilación patronal, que también ha sido mencionado últimamente? O sea, es un conjunto de cosas. ¿Ah? ¿Qué pasa con el pago de impuestos? No sé, hay tantas cosas que deben ir acompañadas de una decisión, pero aquí se están quedando solamente en la generalidad. Echar a andar una estructura para crear oportunidades a través de la facilitación del emprendimiento y leyes que estimulen el empleo. Ya, ese es el anuncio, y luego viene el diagnóstico. 8 millones de ecuatorianos forman parte de la PEA, que es la población económicamente activa. De ellos, 5 millones no tienen empleo. O sea, solamente 3 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa tienen empleo. 5 millones no tienen empleo. Ese es el diagnóstico. Luego viene el anuncio, que es echar a andar esta estructura para crear oportunidades. ¿Cómo lo van a hacer? Yo insisto, no basta con la ley. La ley no es suficiente. Y creo que el país necesita respuestas mucho más contundentes. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nos escriben: ¿qué pasó con el impuesto del 2%? A los microempresarios, que el propio presidente Lasso dijo que lo iba a eliminar. Todavía no se dice nada sobre esto. ¿Ya? Todavía no se dice nada sobre esto.
O sea, yo sí creo que en 100 días debíamos tener mayor certeza sobre esto. Y creo que hoy el drama de la migración debe convocar al gobierno a ponerle especial atención a ese tema y no quedarse simplemente en un discurso muy pequeñito. Para mí más importante es saber qué va a pasar con la migración a qué va a pasar con la ley de herencias. Créanme. Para mí más importante. Para mí más importante es conocer las políticas públicas que le den algo de esperanza a los ecuatorianos que no encuentran oportunidades aquí. Yo conozco gente que durante un año o más de un año no ha logrado conseguir un trabajo y que está pensando seriamente en migrar. Creo que esto es lo verdaderamente de fondo, queridos oyentes, televidentes, internautas, y que no se está hablando. Y yo les insisto, a la gente que está pensando en migrar porque no tiene trabajo, le importa un pepino la bronca de los políticos. No le interesa la bronca de los políticos. No le interesan las explicaciones altisonantes de algunos asambleístas que se ponen más bravos en lugar de dar explicaciones. No le interesa al común de la gente eso. Al ciudadano de a pie le interesa saber cómo va a parar la olla. 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias por atender el comentario de este humilde periodista. Les dejo ahí para el debate público. Así cerramos la semana. Yo, créanme, tengo mucha preocupación en mi condición de ciudadano y periodista por este drama de la migración. No seamos impasibles ni seamos indolentes. E invito respetuosamente a las autoridades a tomar en cuenta este tema. Creo que esto es realmente infinitamente más importante que otros que se están poniendo en el tapete de la discusión. 6:58.